Matías. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, No, la buenas. pregunta era, sí, buena. La pregunta era si un impuesto, como vimos hace dos clases, que un impuesto eficiente es neutral, que no tiene efecto o no tiene un efecto en la pérdida de bienestar porque lo recaudado va al gasto público este, que es para el público, ¿no? Y si viendo la incidencia tributaria que habla sobre los efectos de pérdida de bienestar, un impuesto que sería eficiente no tendría con ese concepto de incidencia tributaria, o si es que existiese un impuesto eficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene o no tiene incidencia tributaria? Efectos económicos, pérdida de bienestar. No, eso es eficiencia, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando un impuesto es o no es más o menos eficiente? Supuestamente lo que tenemos que ver es comparar la pérdida de bienestar. O sea que es claro, un impuesto de suma fija es un impuesto eficiente y es un impuesto que no tiene pérdida de bienestar. La incidencia es ver quién lo paga. Son dos cosas distintas. Ah, claro, gracias. Está. Solo era eso. Una cosa es quién lo paga y otra cosa es si el impuesto tiene o no tiene efectos. Cuando analizamos la incidencia, lo que hacemos es analizar quién lo paga. O sea, quién lo paga desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista legal. ¿Me expliqué, Matías? Sí, gracias. Bueno. Bueno, la clase pasada llegamos acá, creo. Gracias al PowerPoint que siempre te avisa dónde terminás, dónde terminás de verlo cuando lo volvés a abrir. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a ver, empezar con, mejor dicho, ver qué dicen la teoría económica sobre los efectos económicos del impuesto a la renta, después avanzar en la diferencia entre el impuesto a la renta de las personas y el impuesto a la renta de las empresas, y después ver qué pasa con el impuesto a la renta y la globalización. Entonces, como ya dije varias veces, cuando nosotros analizamos el impuesto económico, el impacto económico de un impuesto, lo que analizamos es cómo afecta a ese impuesto las decisiones que toman los individuos. En el caso del impuesto a la renta, vamos a analizar tres decisiones. La decisión de ofrecer trabajo, la decisión de trabajar, la decisión de ahorrar y la decisión de invertir. El criterio tradicional, el enfoque tradicional para estudiar cuál es el efecto del impuesto a la renta sobre la oferta de trabajo se puede analizar a partir del esquema tradicional, valga la redundancia, de la decisión entre, acá hay un error, acá debería decir trabajo, no consumo.
No, consumo, está bien. Perdón. Entre consumo y ocio. No, la idea sencilla es ¿por qué la gente trabaja? ¿Por qué la gente tiene la decisión de trabajar? Exclusivamente porque quiere consumir, necesita ingresos para consumir. Si nosotros le ponemos un impuesto al ingreso del trabajo, las posibilidades de consumo que tiene este individuo después de el impuesto disminuyen. Porque tiene menos renta neta o ingreso disponible. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo analizamos el efecto que tiene este menor ingreso disponible sobre su decisión de ofrecer horas de trabajo o sobre la oferta laboral. Cuando nosotros estudiamos las decisiones de la variación de un precio, tenemos que recordar que siempre entran en tensión dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Por un lado, si los ingresos que yo obtengo del trabajo disminuyen porque me cobran un impuesto sobre ese ingreso y por lo tanto voy a tener menos dinero disponible para consumir, desde el punto de vista de la opción ocio-trabajo u ocio-consumo, disminuye el costo del ocio. ¿No? Hay un efecto sustitución a favor del ocio porque ahora obtengo menos renta disponible por trabajar. Eso es el efecto sustitución que tiene un impacto negativo sobre la oferta de trabajo. Pero por otro lado, la decisión de trabajar no es una decisión que se toma solamente mirando el cociente de precios relativos ocio-trabajo. Es una decisión que, como dije hace un rato, tiene un objetivo. El objetivo es generar ingresos. Entonces aparece un segundo ocio, un segundo efecto, perdón, me equivoqué, quise admitir a alguien, que es el efecto ingreso. ¿No? Como dice acá la diapositiva, tengo menos ingreso disponible. Ahora, si yo quiero mantener mi nivel de consumo, tengo que tener más ingreso para tener el mismo ingreso disponible que tenía antes del impuesto. Y por lo tanto, eso genera un efecto positivo sobre la oferta de trabajo. Ante la imposición del impuesto tenemos dos fuerzas. Una que genera disminución de la oferta de trabajo y otra que genera aumento de la oferta de trabajo. ¿No? Y acá vuelve a aparecer siempre el mismo problema en finanzas públicas. En realidad es un problema de toda la economía, pero los únicos que aparentemente lo tratamos como un problema serio son los economistas que se dedican a las finanzas públicas, que es que no sabemos cuáles son las preferencias de los individuos. ¿No? ¿De qué va a depender que prime el efecto sustitución o que prime el efecto ingreso? Y va a depender justamente de las preferencias de los individuos. Hay individuos que van a tener una preferencia mayor a mantener su nivel de estatus o de consumo y por lo tanto van a querer trabajar más. Hay individuos que ese efecto no va a ser tan fuerte y por lo tanto van a trabajar menos. En el libro de Macon cita un trabajo empírico que se hizo en Inglaterra, más precisamente en Manchester, en ocasión de una reforma sobre el impuesto a la renta de las personas. Es un
un trabajo pintoresco, un estudio pintoresco porque se hizo una encuesta a una población muy específica. La población sujeta sobre la que se tomó la muestra para hacer la encuesta fueron abogados y contadores expertos en liquidar impuestos a las ganancias. O sea, gente que tenía bien en claro cuál era el efecto de la reforma tributaria sobre el impuesto a la renta. Nosotros siempre ponemos este estudio como ejemplo para justamente plantear los problemas que tenemos cuando decidimos, cuando analizamos la política tributaria, porque el resultado del estudio, de la encuesta mejor dicho, fue no concluyente. Un tercio de los encuestados manifestaron que iban a aumentar su oferta de trabajo en respuesta al impuesto a la renta, al aumento del impuesto a la renta. Un tercio manifestaron que iban a mantener su oferta de trabajo constante y el tercio restante manifestaron que iban a disminuir su oferta de trabajo porque ahora veían reducido su ingreso disponible o su salario de bolsillo. Acá tenemos un gráfico de las dos opciones posibles, que lo único que hago o que se hace es justamente mostrar cómo depende de las preferencias, ¿sí? Las funciones de utilidad que representan las preferencias de los individuos, de algunos individuos tienen esta forma, ante el mismo impuesto. Fíjense que disminuye el consumo, pero disminuye el consumo de horas de ocio. Por eso el efecto ingreso supera el efecto sustitución. Y en cambio, si tienen preferencias que pueden ser representadas por curvas de indiferencia de esta forma, el efecto es al contrario. El efecto sustitución supera el efecto ingreso. A priori nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar, porque no conocemos las preferencias de los individuos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok. ¿Qué pasó? Ah, tengo que cambiar el PowerPoint. Bien. Bien, ¿qué pasa una vez que nosotros entendemos que el análisis del efecto del impuesto a la renta tiene que tomar en cuenta este criterio de descomponer el efecto entre el efecto sustitución y el efecto renta? Las conclusiones son análogas cuando analizamos tanto el efecto sobre el trabajo como el efecto sobre el ahorro. Pero cuando analizamos el efecto del impuesto a la renta sobre el ahorro, tenemos que tener en cuenta una condición adicional. ¿Alguien de ustedes estudió en macroeconomía las distintas teorías que explican el consumo y o el ahorro? Los economistas tenemos distintas teorías que explican la decisión de ahorrar. ¿No? Por ejemplo, en Macro 1, nosotros estudiamos que el consumo depende del ingreso disponible y que el ahorro es simplemente la diferencia entre el ingreso y el consumo, ¿no? Lo que nosotros llamamos la teoría keynesiana del ahorro. ¿Cuál es la característica fundamental de la teoría keynesiana del ahorro? Que la decisión de ahorrar en ese mundo
no depende del rendimiento del ahorro. Porque justamente el ahorro es un residuo entre el ingreso y el consumo, ¿no? El consumo depende exclusivamente de la propensión marginal a consumir y del ingreso. La propensión marginal a consumir determina la propensión marginal a ahorrar. En ese mundo, el impuesto a la renta no tiene efecto sobre el ahorro. Porque no importa cuál es el rendimiento neto del ahorro, la decisión de ahorrar no se ve afectada por el rendimiento neto del ahorro. Por otro lado, nosotros tenemos otra teoría del ahorro, que es la teoría clásica del ahorro. La teoría clásica del ahorro nos dice que la decisión de ahorrar depende del rendimiento, del precio del ahorro, de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si yo le pongo un impuesto a los ingresos que genera el ahorro, porque aplico la definición Hayek-Simmons de renta para el impuesto a la renta, y considero que los individuos toman sus decisiones de ahorrar mirando el rendimiento que tiene el ahorro, ahí aparece nuevamente esta opción o este trade-off entre el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Según cómo sea las preferencias de los individuos, hay individuos que ante el aumento del impuesto a la renta, o mejor dicho, la disminución del ingreso que genera el ahorro, van a ahorrar más, y hay individuos que ante ese mismo incentivo van a ahorrar menos. ¿Ustedes escucharon alguna vez la frase consumo por desesperanza? ¿Nadie escuchó nunca a Roberto Kachanowski hablar del consumo por desesperanza? Argentina, o sea, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que aplicar la teoría keynesiana del ahorro y cuándo tenemos que aplicar la teoría clásica del ahorro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce al economista Juan Carlos de Pablo? Desesperado por encontrar una respuesta afirmativa. De Pablo sí, me suena. Me suena. De Pablo tiene una frase magnífica. De Pablo, además de ser un economista muy mediático, durante muchísimos años, creo que aún sigue siendo, era profesor de la primera materia de economía en la carrera de economía de la Universidad de San Andrés. O sea, los primeros conceptos económicos que estudiaban los alumnos eran los que les impartía De Pablo. Y De Pablo tenía una frase fantástica, que ahora no me acuerdo si se la escuché en la tele. Él tenía un programa, en los inicios de la televisión por cable, él tenía un programa económico que me acuerdo que estaba los lunes a la noche. Donde él decía que él no era ni keynesiano, ni neoclásico, ni monetarista, ni estructuralista, ni marxista, sino que él era economista. Y que un economista tiene que entender que las distintas teorías económicas son herramientas que tenemos los economistas para analizar la realidad que vemos. Y que entonces tenemos que
reaccionar de la misma forma que reacciona un mecánico o cualquier persona que necesita usar herramientas, ¿no? Vos llamás al plomero a tu casa, el plomero tiene que, para que te arregle la canilla, ¿y qué hace el plomero? Mira la canilla, abre su caja de herramientas y dice, esta canilla la voy a desenroscar con esta francesa de 8 pulgadas. No, me parece que es muy chiquita, mejor voy a usar esta llave francesa de 10 pulgadas. O sea, lo que decía de Pablo es, nosotros tenemos que, como economistas, lo que tenemos que hacer es analizar el contexto y ver en cada contexto cuál es la mejor llave francesa que se adapta a la canilla. Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, nosotros teníamos una economía donde la inflación era de alrededor del 30-25%, y la tasa de interés real de la economía era negativa. O sea, vos ponías plata en plazo fijo y el rendimiento del plazo fijo era menor a la inflación. Entonces, poner plata en el banco era perder poder adquisitivo. Cuando uno miraba lo que pasaba en la economía, uno veía que en la economía se daba un boom de bienes dudables. La gente se compraba televisores, cambiaba la heladera, cambiaba el lavarropa, se compraba lavavajilla, se compraba computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al describir ese fenómeno que algunos economistas consideraban virtuoso y otros economistas no consideraban virtuoso, Kachanowski inventó la frase consumo por desesperanza, ¿no? Como no puedo ahorrar, como no me puedo comprar una casa porque no tengo crédito y no puedo ahorrar para comprarme una casa porque si ahorro pierdo poder adquisitivo, ¿qué hago? Consumo. Entonces acumulo televisores, acumulo bienes durables para hacer valer un poco más la plata. Esa era la idea que tenía Kachanowski, que de hecho era verdad, porque por eso la política económica del gobierno era tener una tasa, parte de su política económica era tener una tasa de interés nominal menor a la tasa de inflación, porque de esa forma incentivaba el consumo. O sea, ¿por qué les hago todo este cuento?